Buen día, comunidad educativa. Mi nombre es Santiago Mora Martínez. Para mí es un placer estar con ustedes aquí nuevamente. En esta ocasión dialogaremos de la reanimación pediátrica. Tomaremos como referentes teóricos tres textos principales. El primero son las guías del European Resuscitation Council del año 2015. El segundo fue un escrito elaborado por Abel Martínez, publicado en el 2020 en el órgano oficial de la Asociación Española de Pediatría, y el tercero es un libro escrito por el doctor Diego Andrés Díaz Guío, titulado Reanimación y habilidades no técnicas, del año 2016. Vale la pena enunciar que en el transcurso de esta charla sobre reanimación básica y avanzada pediátrica nos centraremos en lactantes, niños y adolescentes, exceptuando la atención del paciente neonato al considerarlo un ítem aparte. Cuando nosotros dialogamos de reanimación pediátrica, debemos entender la siguiente premisa. La reanimación cerebro-cardiopulmonar del niño en relación a la reanimación cerebro-cardiopulmonar del adulto es algo críptica. ¿Por qué críptica? Por varios motivos. Primero, los eventos cardiopulmonares agudos en la edad pediátrica son mucho menos frecuentes que los eventos cardiopulmonares agudos en los adultos. Solo por poner un ejemplo, la parada cardíaca. En cuanto a admisiones, aproximadamente 0.19 a 2.4 por cada 1000 admisiones van a ser pacientes pediátricos, mientras que en los adultos hablamos de una proporción de 2.6 a 5.5 por cada 1000 admisiones. Los adultos duplican a la población pediátrica en cuanto a admisiones por paradas cardíacas. Por otros lados, epidemiológicamente, también debemos mencionar que éticamente y metodológicamente es mucho más sencillo realizar estudios de este campo en pacientes adultos. Debemos destacar que la fisiopatología y el curso de la parada cardíaca en menores es distinta a la del adulto, desde su inicio, sus causas, sus desenlaces y el contexto en el cual se desarrolla. Por ejemplo, en un inicio, cuando recién ocurre la emergencia, no es usual que quien atienda la crisis sea un pediatra. La mayoría de las veces, el paciente crítico pediátrico que ingresa al servicio de emergencias suele ser atendido por medicina general. Por ende, desde el año 2015, la American Heart Association y el European Resuscitation Council simplificaron los árboles de decisiones, y a continuación hablaremos de estos aspectos generales. Lo haremos de una forma sucinta, rápida y práctica para simplificar lo más importante de la reanimación pediátrica y los cuidados posparos de esta población. Destaco nuevamente, vamos a ignorar la reanimación del recién nacido o del neonato. Intentaremos hablar desde la perspectiva de ILCOR, que engloba tanto los dictámenes de la AJA como de la ERC, pero por cuestiones de academia personal vamos a tener una tendencia hacia las guías europeas. A continuación iremos dialogando por qué optamos más por el enfoque de los europeos en relación al enfoque de los americanos, pese a que ambos tienen sustentos basados en la evidencia y en la academia. Existen algunas cosas a destacar en la reanimación básica pediátrica. Primero, los niños suelen hacer paro por deterioros progresivos, sean agudos o crónicos. Esto es muy importante. Los niños no suelen hacer paradas cardíacas súbitas. No es lo común. Puede ocurrir, por supuesto. En medicina no hay taxativos. Cuando esto ocurre, suele correlacionarse con anomalías congénitas
o con arritmias secundarias a esfuerzos físicos intensivos, pero no es lo usual. La mayoría de los pacientes pediátricos que desarrollan una parada cardiorrespiratoria la experimentan como secuela de un deterioro progresivo que sobrepasa sus niveles y su capacidad de compensación. Lo segundo es que el retorno a la circulación espontánea en los últimos años ha aumentado en el paciente pediátrico de 39 a 77%. De igual forma, la sobrevida intrahospitalaria ha aumentado del 24 al 34%. Lamentablemente, la sobrevida extrahospitalaria continúa siendo baja, aproximadamente entre el 3 al 9%. Antes de continuar, debemos definir algunos conceptos. Cuando hablamos de neonatos o de recién nacidos, es de 0 días a 1 mes. Cuando hablamos de lactantes, va a ser de 1 mes a 1 año, o desde la 4ª semana al año. Cuando hablamos de niños, hacemos referencia a el año de vida hasta la pubertad. Y se considera que un niño ha alcanzado la pubertad, al menos en el contexto de la reanimación, puede que esto varíe en otros campos, cuando en el caso de las mujeres aparecen las mamas y en el caso de los varones aparece el vello púbico y aparece el vello axilar. Aquí podemos apreciar el enfoque general de la atención cardiovascular de emergencia en pediatría. Consiste en prevenir lesiones, ventilar y comprimir, activar equipos de respuesta rápida, brindar una reanimación avanzada y otorgar cuidados posparo. Y de todo esto, lo más importante es el punto número 1, prevenir las lesiones. La prevención en pediatría es algo que es elemental, al igual que el reconocimiento, con el objetivo de poder actuar de manera precoz. Esta imagen es una imagen extraída del texto de Martínez publicado en el 2020 en el órgano de la Asociación Española de Pediatría y básicamente es el enfoque general de atención cardiovascular en emergencias pediátricas ilustrado. En cuanto a las causas de mortalidad, debemos entonces separar el paciente pediátrico por grupos. Las principales causas de mortalidad en los lactantes son las malformaciones congénitas, las complicaciones del nacimiento prematuro y el síndrome de muerte súbita del lactante. En los niños continúan siendo las lesiones. La asfixia en todos estos grupos también es muy importante. Pero voy a hacer un especial énfasis al trauma. Lamentablemente, y la literatura es muy enfática en esto, es muy poco probable que un niño, por más recursos disponibles y por mejor equipo con el que se cuente en el momento de la atención, es muy poco probable que un niño se recupere de una parada cardíaca cuando la causa es traumática. Por ejemplo, cuando la parada cardíaca fue secundaria a una caída, a un arrollamiento, a un golpe, etcétera, etcétera. En tal sentido, como habíamos enunciado, la piedra angular para poder impactar sobre la mortalidad infantil es la prevención de la mortalidad infantil. Y debemos recordar que los médicos no solamente somos sujetos que nos dedicamos a pensar, a tomar conductas, a reflexionar, a tratar o a tener determinadas conductas técnicas, sino que los médicos también somos educadores. En ese sentido, debemos educar a los pacientes, debemos educar a los niños y debemos prevenir. Recomendaciones, como habíamos enunciado en una charla sobre obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño. Los objetos
que van a entrar en contacto con un niño no deben pasar a través del agujero que existe en un rollo de papel higiénico. De ser así, se considera peligroso. Recuerden que la mayoría de los OASES ocurren en los pacientes de 1 a 4 años. También en población con problemas de deglución y también en población alcohólica o en ancianos. Pero esa población en este momento no nos interesa el paciente pediátrico. Los niños menores de 5 años no deberían entrar en contacto con objetos pequeños. Las piscinas deben estar cerradas y cubiertas para evitar que los niños se ahoguen. Los niños no deberían ser desplazados en moto, y esto lo dice la literatura, y lo dice así enfático. Los niños no deberían estar montados en moto. Y de ser necesario, el niño debería utilizar todas las medidas de protección, casco y demás. Las armas de fuego deben de estar lejos del alcance de los niños, al igual que los tóxicos, las sustancias inflamables, demás. Los niños deben utilizar cinturón de seguridad en los vehículos. Si van a montar bicicleta, patineta y demás, deben utilizar todo el equipo de protección, cascos, rodilleras, coderas, ropa cómoda, y deben estar siempre bajo la supervisión de un adulto responsable. De igual forma, no deben realizar deportes en zonas peligrosas. En las guías 2015 de la AJA se recomendaba el enfoque CABD. Esta es la principal diferencia de las guías 2015 de la AJA en relación a las europeas, que las europeas recomiendan el ABCD. Y esta es la razón elemental por la cual nosotros optamos por preferir la perspectiva del European Resuscitation Council. Ya vamos a profundizar en ellos. Los europeos para la atención del paciente pediátrico se quedan con el ABCD, mientras la AJA con el CABD. ¿Por qué? Por cuestiones, según ellos, educativas, ya que el algoritmo que ellos manejan en los adultos es CABD, que es el mismo algoritmo que los europeos manejan en los adultos, priorizando la circulación y posteriormente la vía aérea. ¿Por qué los europeos se quedan con el ABCD en los niños y no dejan el mismo CABD que se utiliza en adultos? Porque en los niños la principal causa de las paradas cardiorrespiratorias son los problemas respiratorios, por ejemplo, la hipoxia o los problemas ventilatorios. Es claro entonces que la patología cardíaca no es la primera causa del paro cardíaco en niños. Así que, por ejemplo, en paciente pediátrico, en general, la obtención de un DEA o la obtención de terapia eléctrica no es una prioridad. La causa más frecuente es la asfixia a nivel prehospitalario y la hipoxia a nivel intramural. Entendido esto, la secuencia de reanimación con ventilaciones y compresiones, al menos teóricamente, es más apropiada, exceptuando el caso excepcional del niño que colapsa durante una actividad intensa o súbitamente, donde las arritmias pueden ser las principales causas. Por otro lado, los europeos en el 2015 recomendaban el orden ABCD, iniciando siempre con 5 ventilaciones iniciales. Ambas perspectivas tienen sentido, sin embargo, vuelvo y enfatizo, por cuestiones de formación, en este canal vamos a optar por la secuencia ABCD, o sea, por la perspectiva europea. Y lo vamos a reforzar con este documento. Este documento es del 2010, es un poco antiguo, sí, pero tiene una afirmación bastante interesante, una afirmación que vale la pena considerar. Fue publicado en The Lancet y refuerza el hecho de priorizar la vía aérea en general. A grandes rasgos, según este documento, en la reanimación extrahospitalaria, en el paciente pediátrico, a diferencia de la reanimación del adulto, la reanimación solo con manos no tiene ninguna utilidad. O sea que en el pediátrico, dar solo compresiones, a diferencia del adulto, no tiene ninguna utilidad. De hecho, la evidencia muestra cómo es similar dar solo compresiones y no hacer ningún tipo de intervención, por lo cual
Claramente, en el niño, las compresiones junto a las ventilaciones son fundamentales, no solo las compresiones. En cuanto al abordaje para la reanimación básica, lo primero que tenemos que hacer, empezando con la A del algoritmo, es realizar el MES modificado. Mirar que el tórax respanda, escuchar que el paciente respire y sentir si el paciente se le mueve el tórax o sentir si el paciente tiene pulso. Todo esto tiene que hacerse en menos de 10 segundos. Si el niño respira adecuadamente, se tiene que monitorizar y tenemos que asegurar una saturación mayor al 94%. Si encontramos un esfuerzo respiratorio, pero no una respiración efectiva, se tienen que dar 5 ventilaciones con presión positiva con dispositivo bolsa máscara. Y posteriormente se prosigue dando una ventilación cada 3 segundos, a diferencia del adulto que es cada 6. En caso de que la frecuencia cardíaca sea menor de 60 y haya signos de hipoperfusión, se tienen que iniciar compresiones torácicas de alta calidad. Si es mayor, se debe ventilar, como enunciamos, cada 3 segundos. Continuando con la C, que es de circulación, dependiendo de la edad del niño va a variar la técnica de compresión. En el lactante, como podemos apreciar en la pantalla, se prefiere la técnica de abrazar el tórax con las 2 manos. Se ponen los pulgares uno sobre el otro en la mitad inferior del esternón, evitando hacer presión sobre el apéndice sifoides y se brindan compresiones. En el niño se hacen técnicas de compresiones con el talón de la mano sobre la mitad inferior, evitando presionar también el sifoides para no fracturarlo y para no generar un traumatismo hepático o de otros órganos abdominales. Algo importante es que los dedos no deben tocar el tórax. Los codos tienen que estar rectos y los hombros tienen que estar a 90 grados sobre el paciente. Dependiendo del tamaño del niño, se va a hacer con una mano o con 2. En el adolescente sí es prácticamente igual al adulto. Existe una variación en las técnicas de compresión del paciente lactante y es la técnica que vemos en pantalla, en la cual se utiliza una sola mano y con una sola mano y 2 dedos, el índice y el corazón, se dan las compresiones en el mismo sitio, o sea, a nivel de la mitad inferior del esternón, evitando hacer compresiones directas sobre el apéndice sifoides. ¿Cuáles son las características de las compresiones de alta calidad en pediatría? Bien. Primero, una frecuencia entre 100 a 120 por minuto. Segundo, una profundidad de 4 a 5 centímetros, a diferencia del adulto que es de 5 a 6. Tercero, permitir reexpandir. Cuarto, minimizar las interrupciones a menos de 10 segundos o que el tiempo de compresiones útiles sea de mínimo 80%. Y por último, evitar la ventilación excesiva. En cuanto a la terapia eléctrica, primero debemos resaltar que en pacientes pediátricos es muy poco frecuente la parada secundaria a ritmos desfibrilables, o sea, a taquicardia ventricular sin pulso y fibrilación ventricular. Pero en cardiópatas esto puede pasar. Este tipo de población se benefician de descargas tempranas. En los mayores de 1 año se utiliza un DEA con parches pediátricos o con atenuadores de energía, pero se prefieren los desfibriladores convencionales con palas pediátricas. En la primera descarga se utiliza una descarga a nivel de 2 joules por kilogramo y de ahí en adelante las otras descargas serán a 4 joules por kilogramos. Como enunciamos previamente, en los lactantes se prefiere un desfibrilador convencional sobre el DEA. En los pacientes un poco más grandes se puede utilizar el DEA, pero sigue siendo preferido la utilización de un desfibrilador convencional. Aquí podemos apreciar un resumen del algoritmo de reanimación cerebrocardiopulmonar básico. Si desean este artículo, pues es un maravilloso resumen de las guías europeas del 2015. Ahora vamos a dialogar sobre la reanimación avanzada. Al hablar de reanimación avanzada pediátrica, vamos a hablar de 3 fases: prearresto, arresto y posarresto, cada uno con sus características o con sus puntos esenciales. En el prearresto, lo más importante es, primero, tener en consideración la cadena de prevención, crear y activar equipos de respuesta rápida, evaluar al paciente con escalas de alerta temprana. En el adulto utilizábamos el MUSE, en el pediátrico podemos utilizar el PIUS, aunque hay más.
También en el prearresto se deben utilizar en algunos contextos como el síndrome séptico cristaloides con una dosis no mayor inicialmente a 20 mililitros kilogramo. En el arresto se tiene que seguir la secuenciación de A, B, C, D, E. Recuerden que estamos trabajando con el algoritmo de las guías europeas. Se debe considerar el uso de vasopresores, puntualmente la adrenalina, el uso de antiarrítmicos, los que están disponibles y tienen evidencia en pediatría son la amiodarona principalmente y la lidocaína. Se debe otorgar monitoría, por ejemplo, capnografía o seguimiento de la presión arterial diastólica, y también en algunas ocasiones se puede brindar reanimación extracorpórea en los sitios especializados. Y tenemos la tercera fase, que es el posarresto, donde ocurre la optimización hemodinámica de oxigenación y de ventilación, la monitoría neurológica, el manejo de la temperatura y la evaluación pronóstica. En cuanto a la cadena de prevención, esta es la cadena de prevención de Smith, la cual no podemos obviar. Fue publicada en el año 2010. Esta cadena se fundamenta en la educación, el monitoreo, la detección, la activación y la respuesta. Debemos recordar siempre la importancia de los equipos de respuesta rápida. Estos equipos de respuesta rápida y su activación precoz tienen en general una visión favorable según la evidencia a partir de lo que fue publicado en las guías PALS. Como enunciamos, existen escalas que sirven como sistema de alerta. En adultos existe el MUSE, en los niños existe el PIUS, que tiene los parámetros que vemos en pantalla. 2 puntos significan que debemos comentarle al encargado del área y aumentar la frecuencia de las visitas. 3 puntos traducen que debemos avisar al profesional encargado del área para evaluar de inmediato. 4 puntos significa que debemos avisar al pediatra para que vea al paciente de inmediato y debemos considerar activar el equipo de respuesta rápido. Entre más rápidamente se active el equipo de respuesta, mejor es la sobrevida. Y 5 puntos significan en que tenemos que activar el equipo de respuesta rápido y se debe considerar la unidad de cuidados intensivos pediátrico. En relación al algoritmo de RCP avanzada, la A hace referencia a vía aérea permeable. Recordemos que en el pediátrico la probabilidad más fuerte de paro cardíaco es el compromiso respiratorio. En esta tabla vemos fórmulas y recomendaciones para elegir el tamaño de un tubo orotraqueal según la edad del niño. Probablemente para médicos generales que no estén encargados directamente del área de pediatría, la fórmula más importante y que hay que saber es la última, la que se utiliza para niños mayores a 2 años, que básicamente es la edad dividido 4 más 4, en caso de que utilicemos un tubo sin neumotaponador, y si tiene neumotaponador es la edad dividido 4 más 3.5. Lo importante cuando nosotros vamos a manejar la vía aérea es que nos aseguremos de que el niño esté recibiendo inicialmente una FiO2 del 100%. Posteriormente pasamos con la buena ventilación. Siempre tenemos que hacer chequeo cruzado, auscultando epigastrio. En caso de que no se escuche ningún tipo de gorgoteo y que descartemos la presencia de aire en el estómago, las bases y posteriormente los ápices. De igual forma, la persona que haya intubado debe declamar y avisar al equipo cuando vea que el tubo pasó las cuerdas bucales. También es útil emplear la capnografía. Debemos recordar también la fijación del dispositivo y posteriormente debemos ventilar cada 3 segundos y estar vigilando constantemente que el tubo no se vaya a desplazar. En cuanto a la circulación, además de los aspectos que se tienen en cuenta en la reanimación básica, debemos considerar otros que son específicos de la reanimación avanzada. Primero, en 1 minuto tenemos que definir acceso a la circulación. Puede ser un acceso periférico y en caso de que no sea factible acceder a él en menos de 1 minuto, se va a utilizar un acceso intraóseo. Ya no se recomienda, como hace unos años, suministrar medicamentos a través del tubo orotraqueal. En este momento también se debe considerar administrar fluidos a razón de 20 mililitros kilogramo. Constantemente se tiene que evaluar la respuesta. Se puede considerar emplear ultrasonido si se cuenta con él mientras se hacen las compresiones. El ultrasonido no debe detenerlas.
Se debe considerar también la administración de fármacos como adrenalina a razón de 10 microgramos kilogramo o 0.1 miligramos kilogramo, que es lo mismo, amiodarona a 5 miligramos kilogramo o lidocaína a 1 miligramo kilogramo, dependiendo cuál de los dos se vaya a utilizar y dependiendo si ya se han dado descargas y en qué momento del algoritmo nos encontramos, o magnesio a 50 miligramos kilogramo. Lo que tiene que ver con medicamentos lo vamos a ver a mayor profundidad más adelante. Aquí de una forma muy resumida les estoy comentando o les estoy enunciando los medicamentos que tienen un poco más de evidencia para la reanimación en pediatría, ¿sí? Pero cada uno se utiliza en contextos y en momentos distintos. Tanto en el paro como en el posparo se recomienda que al paciente se monitoree en D2. También, cuando nosotros vayamos a suministrar alguna descarga, tenemos que disminuir la impedancia torácica. En caso de que el paciente pese menos de 10 kilogramos, se recomienda que se apliquen 6 libras y si pesa más, se recomienda que se apliquen 10 libras. Cada 2 minutos se tienen que hacer las clásicas acciones críticas que también se hacen en el adulto, buscar pulso, evaluar ritmo y cambiar de reanimador, y en caso de que se vaya a descargar, la dosis inicial va a ser de 2 joules por kilo y las dosis sucesivas van a ser de 4. También hay que tener en cuenta todas las recomendaciones que se han hecho previamente. En la D se tienen que recordar las H's y las T's para hacer diagnósticos diferenciales. Aquí solamente hay 5, sin embargo esto es solamente didáctico. En la vida real hay decenas de H y decenas de T's, causas que pueden llevar a paradas cardíacas: hipovolemia, hipoxia, hidrogeniones, hiperpotasemia, hipotermia, neumotorax a tensión, taponamiento cardíaco, toxidromes, trombosis pulmonar, trombosis coronaria, etcétera, etcétera. Este punto es muy importante que siempre lo consideremos y que siempre tomemos un momento de tiempo para poder pensar en las posibles causas reversibles. En cuanto al déficit neurológico, se pueden emplear escalas dependiendo de la edad del menor, pero este punto escapa del objetivo de la charla y les recomiendo que la revisen en el estado del arte en caso de que les interese. Existen algunos marcadores en el posparo solamente para mencionar que pueden ser útiles para poder hacer un seguimiento y un pronóstico neurológico. Por ejemplo, a las 24 y 72 horas, evaluar la reacción pupilar. Esto es útil y se vincula con sobrevida con una recuperación neurológica aceptable. Los pacientes pediátricos en general, si se reaniman bien, son agradecidos. Incluso en reanimaciones prolongadas de hasta 35 minutos se han visto buenas respuestas, cosa que no ocurre en los adultos. Hace poco en JAMA publicaron un estudio en población adulta en el cual se mostró que luego de 10 minutos el deterioro neurológico era muy alto y no se justificaba hacer reanimaciones en general por más de periodos de 10 minutos en paciente adulto, mientras que en el niño hay estudios que la avalan hasta 35 minutos. Retomando nuevamente con el pronóstico neurológico, también existen biomarcadores de lesión neurológica que también se han utilizado en adultos y pueden ser útiles en pacientes pediátricos, como la enolasa neuronal específica o la S100B. El lactato sérico también es útil en relación a la recuperación cardiovascular y también puede ser útil o pueden ser razonables la realización de una tomografía axial computarizada cerebral o la toma de un electroencefalograma. La E del algoritmo hace referencia a la exposición. El paciente tiene que exponerse, tiene que revisarse exhaustivamente. Luego de que se solucione la emergencia inicial, se debe considerar un examen a mayor profundidad con todos los apartados recomendados por Nelson, por ejemplo, en su tratado de pediatría o en otros documentos. También es muy importante que nosotros sepamos entonces cuáles son los fármacos que están disponibles para el paciente pediátrico, cuáles tienen más evidencia, cuáles realmente son más útiles. El primero, adrenalina. Está indicado en los ritmos desfibrilables luego de la segunda descarga. En los ritmos no desfibrilables inmediatamente tengamos un acceso hacia la circulación y luego se da cada 3 minutos. Y en el posparo se puede utilizar en infusión continua. La amiodarona, que en niños la dosis es de 5 miligramos kilogramo, es un antiarrítmico. Se puede utilizar en la tercera y en la quinta descarga, al igual que ocurre en el paciente adulto. La lidocaína, que es una alternativa a la amiodarona, y se utiliza con una dosis de 1 miligramo kilogramo. El magnesio
se utiliza una dosis de 50 miligramos kilogramo, no se utiliza rutinariamente, solo se utiliza en hipomagnesemia y torcida de puntas. El bicarbonato de sodio, la dosis es de 1 miliequivalente kilogramo, como tal no tiene evidencia clara, cada vez entra más en desuso. Tal vez podría tener alguna utilidad en toxidromes por antidepresivos tricíclicos, hipercalemia o RCCPs prolongadas. La atropina, la dosis es de 20 microgramos kilogramo, es un medicamento vagolítico. Antes se empleaba como medicamento para la premedicación, ya no se sabe ni se tiene certeza realmente sobre su uso en pediatría. De hecho, hay una videoconferencia en este canal sobre el tema por si la quieren revisar. El calcio, que se utiliza a una dosis de 20 miligramos kilogramo, la evidencia sobre su utilidad realmente es baja, es poco clara. Podría utilizarse en RCCP prolongado, hipocalcemia, hipercalemia, hipermagnesemia o sobredosis de calcio antagonistas, pero en general realmente no tiene una evidencia fuerte y su uso no es rutinario, sino excepcional. Este es un pequeño resumen de lo narrado, junto a la referencia del texto que les había comentado. Con esto finalizamos esta videoconferencia sobre reanimación avanzada y reanimación básica del paciente pediátrico. Espero que haya sido de utilidad.